Hola a todos y bienvenido un día más a mi canal. Yo soy Olaya Turbón, psicóloga sanitaria online, y hoy vengo emocionada de presentarte este vídeo que forma parte de una serie de 4 vídeos que he grabado con mi compañero Sergio Cruz, psicólogo de salud, donde nos vamos a adentrar en un tema que consideramos fundamental y del que se habla muy poco, el uso de pornografía. Quédate con nosotros, suscríbete a mi canal y dale a la campana para no perderte ninguno de estos interesantes vídeos. Créeme, te gustarán. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando de los avances sociales y tecnológicos a los que nos enfrentamos, lo que socialmente entendemos como masculino y femenino, y en este contexto cómo se desarrolla la pornografía. Vamos a ver qué tipos de pornografía existen, vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué los hombres consumen más pornografía que las mujeres, y por último vamos a cuestionarnos si nuestro consumo de pornografía es problemático e incluso si existe algún tipo de consumo responsable. Quédate a verlo y déjanos tu opinión en comentarios. Cada vez cuanto más avances tecnológicos tenemos, cuanta más facilidad para tener conexión con otras personas, las redes sociales y tal tenemos, parece que es como contraproducente. O sea, nos hace perder habilidades sociales, nos hace sentirnos cada vez más alejados de los demás. Es como raro, ¿no? O sea, cabría pensar que es totalmente al revés. Sí. Yo, o sea, mira, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, estuve con una chica desde los 19 a los 25 o 24 y yo recuerdo un poco el antes y el después, que es como volver a rehacer todo. Sí. Ostras, digo, es que ahora es como más complicado. Pero más complicado en el sentido, yo no sé si porque las chicas tienen más de donde elegir y al haber tantos estímulos como, pues este chico lo comparo con este y siempre sale uno perdiendo. No sé hasta qué punto también es por muchas veces la mierda que nos meten por medios de comunicación entre chicos y chicas, que parece que los chicos somos diablos cada vez más. O sea, no sé qué cosas, yo creo que es un poco todo, que hace que también haya como más barreras de entrada a la hora de establecer cualquier tipo de relación con una chica y viceversa, porque yo creo que esto afecta al final a los dos, desde luego, de una manera u otra, aunque no nos demos cuenta. Creo que está fastidiando muchas cosas. Pero bueno. Sí, totalmente. De hecho, así es. O sea, lo que tú puedas experimentar como chico, yo creo que en cierto modo es paralelo a lo que pueda experimentar una chica. O sea, yo creo que esa distancia psicológica que hay se sufre por ambas partes. Quizás no es exactamente igual lo que ocurre en un género que en el otro, pero sí que tengo esa sensación de que cada vez estamos más como enfrentados. De hecho, un poco por esto mismo es que he tenido esta iniciativa de entrevistar y de buscar un poco puentes de conexión y de entendimiento entre chicos y chicas, porque me da un poco también la sensación como que cada vez más se habla de salud femenina, de empoderamiento femenino, ¿no? Como que todo se centra mucho en el desarrollo de la mujer y está genial. Oye, yo soy la primera beneficiada y desde luego me parece estupendo, pero claro, me parece como que la tendencia es como un poco a desequilibrar la balanza. Me da la sensación de que estamos como dejando apartado a la mitad de la población, ¿no? Total, es que es un tema, a ver, es muy complejo y desde luego aquí los sesgos aparecen, las afirmaciones muy simples, claro. Es inevitable casi que se hagan. Sobre todo el tema de la igualdad, que obviamente sí es súper necesaria, pero creo que nos estamos yendo tan de rosca que creo que a las chicas incluso se les está imponiendo una manera en la que deben comportarse que de manera natural y primitiva, instintiva, muchas veces no va de serie con ellas, y a los chicos igual. O sea, es como que estamos intentando que los hombres, que normalmente tienen energías más masculinas, tengan energías más femeninas, y las mujeres, que de por sí tienen más femeninas, aunque también las hay que tienen energía más masculina, cada vez como que tengan que tener más energía masculina. Entonces, claro, eso se te impone y es como tú tienes que lograr esto y esto, y los hombres tienes que actuar de esta forma y de esta forma, porque como lo hacías antes estaba mal. Entonces, claro, genera como una especie de cortocircuito, y yo creo que eso también está detrás de muchos problemas de salud mental. Es como, pero si yo estoy haciendo lo que se supone que la sociedad, que Disney me dice que haga, ¿por qué me están yendo las cosas tan mal? Claro, lógicamente, o sea, esto en los años 60 era hiper necesario, o sea, obviamente, sí. Claro. El problema es que nos estamos yendo al extremo opuesto. Claro, es que parece como que estuviésemos buscando un objetivo haciendo lo contrario, ¿no? Es decir, empoderamos a las mujeres, pero resulta que para ser una mujer empoderada tienes que hacer una serie de cosas que si te sales de ese plan, entonces es
porque no eres una mujer empoderada. Entonces es como, esto no se trataba de precisamente ganar en libertad, pues me estoy sintiendo coartada y condicionada por una serie de sesgos de lo que se supone que se espera de mí para ser una mujer empoderada. O sea, al final es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Antes tenías que ser una buena mujer, una buena esposa, una buena ama de casa para ser lo que se esperaba de ti. Ahora tienes que ser una persona totalmente lo contrario para ser una mujer empoderada. Y es como, y si a mí me apetece en un momento dado ser buena ama de casa y en otro momento me apetece otra cosa. Totalmente, parece que eso, que una mujer clasifique como mujer, tienes que hacer muchos proyectos, tienes que salir, fumar, beber, lo que hacen también los hombres, lo que han hecho siempre, tienes que hacer como todo eso, es como que, a ver, vamos a ver, que por supuesto habrá mujeres que suele salga de manera más natural porque tenga más esa energía masculina, pero, claro. Ostras, hay a obligar, aquí la necesidad, o a obligar, o no obligar, porque no es que alguien te diga, tienes que hacer esto y te ponga una pistola, claro. pero que este mensaje social se transmite. Y es como que eso queda en la cabeza de la mujer o del hombre, y es como, ostras, es que tengo que hacer esto. Y es como, no, si aquí lo que se trata es que la mujer y los hombres tengan las mismas opciones y que cada uno tire por lo que más le salga. Y de manera natural va a salir, por ejemplo, que haya más enfermeras que enfermeros, que haya más psicólogas que psicólogos, pero también habrá psicólogos porque tengan más energía femenina, como en mi caso, que yo me considero que soy más cuidador, que me interesa, o sea, tengo más esas cosas que quizá caracterizan más a la mujer. Pero por norma general no va a ser así. Y ahora, ¿por qué tenemos que intentar que sea 50-50? Ingenieros. O sea, ¿me estás diciendo que haya los mismos ingenieros mujeres que hombres? O cualquier otra profesión más así de la salud. O, por ejemplo, personas que cuidan de personas mayores. ¿Vas a intentar equilibrar hombres y mujeres? O obreros. Igual hombres y mujeres. Camioneros, hombres y mujeres. ¿En serio? Es que no puedes. O sea, hay cosas que son más naturales, instintivas, que tienen que tener la opción las mujeres de trabajar en una obra si quieren, de ser bomberas, de ser tal, de ir al ejército, por supuesto. Claro. Que va a haber menos, porque les sale menos. También, ¿por qué no se admite eso? Si es más sencillo de lo que parece, pero yo qué sé, es que al final se ponen los partidos políticos, cogen una ideología, se forran con esa ideología y la mantienen a toda costa, y ese es el problema. Tal cual, y a veces parece como que necesitamos forzar las cosas para poder considerar que van bien y es todo lo contrario, va contra la lógica del propio desarrollo natural, de lo que va surgiendo. Entonces, me parece estupendo que, yo qué sé, que se promocione o que se fomente, pues que las mujeres tengan, digamos, los mismos derechos claro. ¿no? O el mismo acceso a todo, lo mismo que los hombres, ¿no? Que también se promocione, pues que no se vea mal un hombre cuidador, enfermero, psicólogo, pues por supuesto que sí. O que baile ballet, o que haga, yo qué sé. Claro, o sea, fomentarlo y naturalizarlo y normalizarlo, sí, pero ya forzarlo de manera, como saben muchas veces, que hay que cubrir una serie de plazas, sí o sí, que tengan que sustentar mujeres u hombres, porque hay que forzar que se genere ese equilibrio, pues hombre, probablemente te estás dejando fuera personas del género opuesto que estarían mucho mejor cualificadas o capacitadas para hacer ese trabajo, pero como a ti te queda bien dentro de tu planning que haya X hombres y X mujeres, pues venga, vamos a meterlos ahí a calzador, aunque no sea interesante, ¿no? Aunque el rendimiento vaya a empeorar. Es que es un poco absurdo. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar porque están saliendo cosas que, sí. Fíjate, hablar de esto también en el podcast sería la hostia. Sí, tal cual. Nada, nos hemos ido un poquito de las ramas, pero tratamos de reconducir al tema. Bueno, como ya hemos hablado un poquito, la lógica de todo esto o el sentido que para mí tienen estas entrevistas es precisamente el dar visibilidad a estos temas en un contexto en el que considero que cada vez nos distanciamos más hombres y mujeres, ¿no? En una búsqueda pues por una igualdad y por un empoderamiento femenino y demás, lo cual está muy bien. Creo que nos hemos pasado un poquito de frenada en algunos momentos y creo que es muy importante también, bueno, pues tomar conciencia de esta cuestión y tratar de buscar la virtud, el término medio, ¿vale? Ese equilibrio entre todos y además creo que también es muy interesante de cara a eso, establecer puentes de conexión y de comunicación entre hombres y mujeres que a veces parece como que somos de planetas diferentes y en realidad nos parecemos más de lo que pensamos. Entonces, bueno, pues este es un poco el sentido y el contexto en el que se cuece esta idea. Y hoy vamos a hablar de pornografía, tema controvertido donde los haya. Tengo la suerte y el honor de que hoy tenemos aquí
a Sergio Cruz, que es un compi de profesión que últimamente le está dando muchísima caña a este tema también. Algo que, Sergio, que yo ya te había animado mucho a que hicieses, porque a mí me parece que es un pedazo de melonaco y me parece muy, muy importante pues que se pueda hablar también, ¿no? Que se ponga este tema sobre la mesa y que podamos entender de dónde viene todo esto, cuál es el peligro, cuál es el punto fuerte y el punto débil, ¿no? Por así decirlo. Porque es verdad como que al ser un tema tabú, en realidad, ¿no? Por suerte, por desgracia, hemos avanzado mucho, pero igualmente todo lo que rodea al sexo sigue siendo un poquito tabú. Digamos que no hay un argumentario, ¿no? O no hay unas ideas claras, más bien, de por qué es bueno, de por qué es malo, de si es bueno o es malo. Yo creo que si sales a la calle y le preguntas a la gente no te sabría decir si están a favor por qué o si están en contra por qué, ¿no? O sea, al final yo creo que la gente respondería mucho más por cuestiones más emocionales que con argumentos sólidos. Así que, bueno, encantadísima, Sergio, de tenerte aquí hoy. Además, ya no solamente hablas de tema pornografía, sino que hablas mucho de todo el tema de los superestímulos, de estilo de vida saludable y de un montón de cosas que al final también tienen mucha relación y mucha vinculación con lo que vamos a hablar hoy y que dan el contexto perfecto para entender muchísimo mejor y más en profundidad todo este tema. Así Totalmente. que... Pues muchísimas gracias, Olaya, de verdad. No, gracias a ti, para mí es un placer. Además, Sergio, también pasas consultas, ¿no? Igual que yo, además de la divulgación, también te dedicas a las consultas. Te dejaré por la descripción pues tu contacto también para que quien quiera pueda escribirte. Y bueno, sin más, siempre empiezo estas entrevistas haciendo una pregunta en particular que puede ser un poquito rara, creo, no es la típica pregunta que nos hacemos, que es como hombre y como psicólogo en este caso, porque además tienes ahí una perspectiva muchísimo más amplia, ¿cómo definirías tú la masculinidad y cuál es tu relación con tu propia masculinidad? Pienso que hoy en día la masculinidad a los chicos, de alguna manera, se les está quitando, digamos, eso que viene de serie en un hombre, como que está... hay un mensaje general, ¿no? Quizá incluso desde pequeño, viendo Disney, El Príncipe Azul, tal y cual, se nos está metiendo una idea en la cabeza de que parece que para ser buenos hombres tenemos que comportarnos o tener unos comportamientos que muchas veces son más propios de una mujer que de un hombre. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la masculinidad obviamente no implica ser un cazurro, como muchas veces se cree. La masculinidad yo la relaciono con, por ejemplo, la imperturbabilidad. Es decir, por ejemplo, un hombre que tenga claro a dónde quiere ir, que esto, ojo, lo quiero aclarar antes, la masculinidad también, por supuesto, la tienen las mujeres. Hay mujeres que tienen más y hay mujeres que tienen menos. Igual que la feminidad. Eso, por ejemplo, yo me considero que tengo más de esa parte que otros hombres, pero obviamente esto caracteriza más a las mujeres. ¿Qué ocurre? Pues la masculinidad, por ejemplo, lo que he comentado, la responsabilidad, la valentía, el expresar tus emociones, pero hacer las cosas a pesar de las emociones que tengas. Hoy en día parece que somos, aunque somos de por sí emocionales, nos dejamos llevar mucho más por nuestras emociones, el respeto, por supuesto, a los demás, el proteger, todo eso creo que es lo que caracteriza a la masculinidad. Por ejemplo, la determinación también, ¿no? Otra característica. El sentimiento de tener una misión que cumplir, un propósito. Todo esto, yo creo que son rasgos de la masculinidad que hoy en día, por unas cuestiones o por otras, entre ellas, como vamos a ver también, yo creo que el porno, como todo en el contexto, acaba influyendo algo, pues está haciendo que los hombres cada vez sean menos masculinos de lo que quizá de por sí de serie deberían serlo. Sí, al final es un poco esto, ¿no? Cuando hablamos de lo masculino o lo femenino, en realidad nos referimos como a arquetipos que hemos construido socialmente, pero que no dicen nada más allá de una serie de adjetivos que solemos englobar en esa etiqueta y punto. Pero más allá de lo masculino o lo femenino, pues no caigamos en ese binarismo de las mujeres siempre 100% femeninas, los hombres siempre 100% masculinos, sino que, bueno, pues hay mujeres y hombres o individuos que puedan estar más hacia un lado del continuo en algunos contextos y hacia el otro en otros. Que ojo, esto tampoco es una cosa súper estable, ¿no? Yo en mi casa puedo ser súper femenina, en mi trabajo súper masculina, yo qué sé, con amigos X, depende del contexto, es que al final es una cuestión que fluye, no es una categoría estanca en la que no me muevo, si soy de una determinada manera solamente soy así.
De hecho, bueno, pasa con lo masculino y con lo femenino y pasa con cualquier otro ámbito en el que puedas pensar, ¿no? Evidentemente no nos comportamos igual ni nuestra personalidad se muestra de la misma forma cuando estamos con amigos y cuando estamos con familia y cuando estamos con compañeros de trabajo. Evidentemente no actuamos de la misma forma y eso no implica que seamos unos falsos ni muchísimo menos, sino que nos adaptamos a distintos entornos. Entonces yo creo que aquí es muy importante lo que comentas, ¿no? Hay una confusión quizás, tiende a pensar que masculino, femenino, tiene que corresponder 100% con determinada cuestión y en absoluto, ¿no? Se puede perfectamente pues, fluir dentro del mismo continuo. Totalmente. De hecho, también lo que estábamos hablando antes, los hombres tienden a ser más masculinos y las mujeres más femeninas, pero creo que de alguna forma, con ese mensaje de la igualdad a toda costa, que la igualdad es un ideal, es algo utópico, es una ilusión, o sea, la igualdad, si ahora mismo, por ejemplo, a nivel económico a todos nos dan el mismo dinero y partimos de igual todos, mañana uno va a tener 1 millón y el otro va a tener 0. O sea, es algo ilusorio. Aquí de lo que se trata es de que cada uno tenga las mismas oportunidades de elegir, pero que no se intente, por ejemplo, imponer a las mujeres que tengan que hacer cosas más propias de la masculinidad, como por ejemplo, yo qué sé, trabajar en una obra, trabajar en algo que es más físico, que ¿puedan hacerlo? Que sí, por supuesto. Igual que un hombre pueda hacer ballet o ser enfermero, que quizá esto es más propio de las mujeres. Pero claro, parece que hay un aire, ¿no?, que se está intentando como que los hombres sean más femeninos, porque debe ser así, y que las mujeres sean más masculinas, porque tienes que ser así. Y claro, esto es algo que, ya no porque lo diga yo, va en contra de los instintos primarios, o sea, y de la forma primaria que tenemos de comportarnos hombres y mujeres normalmente, que precisamente estamos hechos así para complementarnos, no porque uno nos seamos mejor que el otro, faltaría más ni mucho menos. Pero claro, si hoy en día te imponen algo que va completamente contra tu naturaleza, eso va a generar problemas de salud mental, tanto en mujeres como en hombres. Pero bueno, esto pasa con esto y pasa con el sedentarismo. ¿Qué pasa una persona cuando está todo el día en su casa sentada? Pues que acaba desarrollando problemas que evolutivamente nunca habían ocurrido. ¿Por qué? Porque estás imponiéndote un modo de vivir que no tiene sentido. Igual con la comida basura, igual con los videojuegos, con la pornografía, con todas estas cosas. Entonces, claro, luego nos preguntamos, ¿pero por qué? O sea, nos llega a veces a la gente a las consultas, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué tal? Y luego te vas dando cuenta de que muchas personas están intentando seguir el rol que se supone que la sociedad les ha dicho que tiene que seguir y acaban petando. Cuando se van dando cuenta de cosas dicen, ostras, que es que yo realmente estoy como que me crean un falso personaje, pero no estoy siendo yo realmente. Tal cual, sí, sí, sí. De hecho, yo creo que este es un tema que vamos a hablar así un poco en bajito, porque puede abrir ahí muchas heridas, ¿no? Puede tocar ahí sensibilidades, pero habría una discusión bastante interesante y bastante profunda al respecto de lo que evolutivamente hombres y mujeres nos nacería de una forma más natural hacer, ¿no? De toda esa parte de psicología evolutiva. No podríamos, claro, es que a veces va un poco en contra de lo que se supone que es una sociedad avanzada y moderna donde todos somos exactamente igual y demás y todo genial y maravilloso, pero evidentemente venimos también de donde venimos y yo creo que también se podría hablar mucho sobre ese instinto más primario o esa tendencia más primaria a comportarse de una determinada manera, aunque luego evidentemente puedan darse miles de excepciones o nuestra propia historia personal nos pueda ir también conformando hacia un sitio o hacia otro, pero ojito que ahí también hay un factor que a lo mejor se nos está olvidando un poquito en aras de los avances tecnológicos y los avances sociales. No olvidemos que también, bueno, pues venimos de donde venimos, somos monos evolucionados, pero somos monos y al final pues esto también tiene una influencia evidentemente. Totalmente, somos monos, algunos más que otros, pero somos... Fíjate, una cosa que quería contar con respecto a esto también, porque una parte de la pregunta no era mi relación con la masculinidad. Fíjate, yo por ejemplo, lo que también comentaba es que soy psicólogo porque yo de hecho me recuerdo de pequeño, fíjate, o sea, yo de pequeño, que es cuando, digamos, menos influido estás por la sociedad, por las creencias que te han metido, yo decía que de mayor, pero esto con 4 años, algo así, que de mayor yo quería ser cuidador de niños pequeños o profesor de niños pequeños. Anda. O sea, y ya de por sí, cuando con 4 años veía a un bebé o algo así, es como que me encantaba, yo como que me gustaba cuidarle, como que tal, y era un crío, o sea, yo era un bebé también. Entonces, claro, eso como que en mí viene más. No es casualidad que cuando luego pues estaba estudiando bachiller, tal, yo lo que tenía claro, no sabía el qué hacer, pero era algo relacionado con cuidar. Médico, fisio, psicólogo, enfermero,
tal. Claro. Eso probablemente va más con las mujeres, pero claro, lo que decíamos antes, no quiere decir que un hombre, pues lógicamente no pueda tener más ese aire, esas características más femeninas. Pero, ojo, yo hoy en día me considero con aires mucho más masculinos que hace unos años. ¿Por qué? Pues te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, he pasado la mayor parte del tiempo con mi madre, porque mi padre pues ha estado más tiempo trabajando fuera tal y mi madre más en casa. Eso por un lado. Pero luego también, cuando tú veías series o películas así quizás más romanticonas o más tal, más cual, te vendían como el papel del hombre, pues que siempre tiene que, lo típico, ¿no? Regalar cosas a la mujer, ir detrás de ella. Y luego tú esto vas aplicándolo a la realidad y dices, pero ¿por qué si yo hago lo que me dice mi madre, o lo que me dice tal, o lo que me dicen las pelis, o lo que me dice la sociedad, o lo que me dice ahora este partido político de turno, no estoy teniendo, por ejemplo, éxito con las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué todas se van con el otro? ¿Qué está pasando aquí? Y, coño, empiezas a conocerte, como psicólogo, que esto obviamente pues también te sirve para ayudar a otros hombres aparte de a ti, y tú dices, es que estoy haciendo cosas que evolutivamente no tienen tanto sentido. O sea, no estoy siendo una persona valiente, una persona decidida, no estoy siendo una persona con determinación. Y tú dices, leche, pero si yo todo eso, luego cuando lo intento aplicar en la realidad, me siento mejor. ¿Por qué no lo estaba haciendo hasta ahora? Porque me estaban diciendo que yo no tenía que ser así. Me estaban diciendo, entre comillas, ojo, esto lo entrecomillo de manera muy grande, que tenía que ser un pagafantas, ¿vale? Esto pues genera problemas, en este caso, a los hombres. Las mujeres tienen otras cuestiones, por supuesto, o sea, que esto al final está afectando a todos. Sí, pero en mi caso concreto, que más por experiencia puedo hablar, ¿no? Como hombre, me he dado cuenta que interiorizando más esas cosas que yo pensaba que no eran mías y que son más de la masculinidad, mi vida está mejorando en todos los sentidos. Y estoy encontrando sobre todo algo que es muy importante para la salud mental, que es coherencia, congruencia entre lo que yo pienso que tengo que hacer o quiero hacer, ¿no? Y lo que estoy haciendo. Total. Sí, al final yo creo que tampoco está mal el probar a ser un poco más masculino, o una mujer el probar a ser un poco más femenina, a ver cómo te sientes, cómo te encuentras, porque a veces parece como que nos da miedo, como que no nos atrevemos a según qué cosas, un poco por eso, ¿no? Por el qué dirán, bueno, pues por la educación que hemos recibido, las influencias externas o sociales que hemos recibido, que claro, si yo, por ejemplo, hablando como mujer, si yo me maquillo, me visto no sé cómo, soy súper coqueta y tal y cual, claro, van a pensar de mí que soy una superficial y qué mal, y entonces no me atrevo a hacerlo, y resulta que como nunca pruebo, pues no sé cómo me siento, no sé si es algo que va conmigo, que me hace sentir bien, si no, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad o el darse el permiso a uno mismo de probar, pues oye, mira, a lo mejor un día me arreglo de arriba abajo, por decirte algo, y tengo un comportamiento mucho más femenino y digo, madre mía, si es que me siento un pez fuera del agua, esto no me gusta nada, o a lo mejor todo lo contrario, digo, joder, me siento muchísimo mejor, ¿por qué no integro esto más en mi día a día, ¿no? Claro, luego fíjate, esto ya también va incluso relacionado con el tema de la pornografía, porque vosotras en parte os arregláis más. Nosotros, los hombres, funcionamos más por la vista, directamente, o sea, digamos que somos más sencillos, diciéndolo de alguna manera. Sin embargo, vosotras valoráis mucho más, obviamente, el físico, la parte visual, y más hoy en día, que estamos todo el día recibiendo inputs por el móvil que nos sobreestimulan, pues esa parte también importa, ¿no? Que un hombre se arregle, que se cuide, que tenga buen físico, pero hay otras muchas más características, ¿no? Como lo que he mencionado antes, que van con la masculinidad. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta, porque luego también a la hora de consumir más pornografía, ¿por qué los hombres consumen más pornografía? Testosterona, somos mucho más visuales, las mujeres, por tendencia general, consumen menos, porque valoran otras muchas más cosas, aparte de digamos, lo que es el acto sexual, el orgasmo, es mucho más allá. Y claro, esto lo decía también porque muchas veces, a nivel social, por ejemplo, a la mujer se le dice que no tiene por qué arreglarse. No te arregles. No, como se suele decir, ¿no? También, déjate pelos en los sobacos, pelos en todos lados, tal y cual. Y claro, la mujer, ojo, que no digo que no puedan hacer, pero es algo que de por sí es más natural en la mujer, el cuidarse, el preocuparse de su imagen, aunque el hombre también lo haga. Pero el problema es cuando intentamos imponer que no tienes por qué hacerlo, que tú eres más libre si haces lo contrario a lo que has estado haciendo evolutivamente durante mucho tiempo, ¿no? Y es como, ostras, o sea, es mucho de cuestionarse, ¿no? Yo siempre digo, te invito a que la gente se cuestione lo que le dicen que haga. Por ejemplo, el tema de la masculinidad, de la feminidad, lo que hemos hablado, te va a salir de manera más natural hacer X cosas, probablemente, y si con eso te sientes bien, genial. La cuestión es cuando tú crees que siempre tienes que actuar de una manera y resulta que eso es por lo que te han dicho cómo debes actuar,
por lo que te han dicho, pero esto en cualquier cosa. Una mujer, por ejemplo, que le han dicho siempre que tiene que estar en casa tal, y esa mujer que quiere emprender un proyecto y no lo hace porque siempre le han dicho que tiene que estar en casa y se le genera una incoherencia. Es como, no, yo quiero hacer esto. Pues Claro. cuestiónate eso. Pues igual con todo. Sí, sí, totalmente. Y hablando un poco o conectando un poco esto de los arquetipos masculinos y femeninos y ya conectándolo un poco con el tema de la pornografía, está la pornografía plagada de arquetipos, ¿eh? Porque al final tenemos un poco en cuenta, teniendo un poco en cuenta esto, ¿no? Que el rol más femenino sería pues más estético, más visual y demás, y el rol masculino sería más la determinación, la función, la decisión. Pues esto lo vemos tal cual en la pornografía, o sea, siempre las mujeres realmente tienen un rol mucho más pasivo, ¿no? Es como que sirve con que sean atractivas y se muestren de una forma bella o sensual, y los hombres son los que tienen que tener como eso, una actitud más proactiva, tienen que tener una función adecuada. Esto lo vamos a trasladar luego también a que vamos a encontrarnos muchos problemas de salud mental en hombres precisamente cuando, por el motivo que sea, no podemos rendir al 100%. Y este tipo de arquetipos al final plagan todo en la sociedad, lo podemos ver en un montón de ámbitos, pero mucho más en concreto en el tema de la pornografía, que quizás tampoco se ha trabajado tanto, no se ha hecho un trabajo más interno, más profundo de modificar o de normalizar o de, bueno, buscar un poco ese punto de equilibrio, ¿no? Eso es, o sea, al final la pornografía lo que intenta, digamos, reflejar son los deseos que las personas tienen. Y entonces van ahí y lo consumen. ¿Qué ocurre? Que pues estos deseos, digamos, que cuando tú constantemente estás consumiendo ese tipo de contenido, lo mismo empiezas, como yo digo, pues viendo un chico y una chica, normal, ya está, y cosas normales y punto. Pero empiezas por eso y acabas viendo bestialidades que vete tú a saber. Y ahí es cuando viene el problema. ¿Qué pasa? Que, claro, el error es llevar estos, digamos, arquetipos a ya una cosa que es extrema, y este extremismo llega por desensibilización. O sea, cuando tú constantemente estás exponiéndote a vídeos que encima no tienen fin, de este estilo, tu cerebro cada vez quiere más. Esto pasa como con el café, como con la comida. O sea, el café tú tomas X, nunca mejor dicho, X cantidad, y te adaptas. Y luego necesitas más, y necesitas más para que te haga ese efecto. Igual pasa un poco con el tema de la pornografía. De hecho, se habla de, fíjate, de 3 tipos de pornografía. La pornografía 1.0 es la que había, pues yo qué sé, en los años 70, un poco más, la de ver una revista, ¿no? Una revista que sale una chica, un chico, tal, y la ves. Luego está la pornografía 2.0, que es pues lo que tenemos hoy en día, ¿no? Internet, por el móvil, por vídeos. Y la pornografía 3.0, que digamos ya encima es la personalizar. Esto tiene que ver con ¿cómo se llama la aplicación esta? Se me ha dado el nombre. La de que una persona se ofrece y puede hacer cosas muy famosa. Ay, es no. muy famosa, se me ha ido el nombre. Eso es buena señal, eso es que no la uso. La de OnlyFans, ¿te refieres? OnlyFans. Vale. El porno personalizado, digamos. O sea, tú ya pagas precisamente por la persona que crees que te va a satisfacer más tus deseos de manera individual. Que bueno, aquí pues podemos sacar lo bueno de que al menos la otra persona está haciendo lo mismo desde su casa, no está cohibida por terceros, está sacándose un dinero, pero el problema es el que lo está consumiendo. Crea ese contenido, que normalmente es una chica la que lo crea, pues bueno, está sabiendo explotar de alguna forma lo que sabe que atrae a los hombres, pero el problema es el hombre que está detrás, que cada vez se está volviendo más retraído, más tímido, con menos habilidades sociales, que luego se siente peor, más adicto, disfruta menos de otras cosas del día a día. Entonces, claro. Hay que tener mucho cuidado ahora con este encima porno personalizado. Claro. ¿Cuál dirías, así, yendo un poco más a peor de los casos o la peor de las situaciones, cuál crees que sería la repercusión negativa que pueda haber de un consumo recurrente o excesivo? Bueno, que habría que considerar también y habría que valorar pues dónde ponemos la línea de lo que está bien y de lo que ya es excesivo. ¿Cuál sería eso, la repercusión negativa que tú consideras que pueda ser más dañina para la salud mental de un hombre que consume pornografía? Y bueno, si lo ves igual en el caso de una mujer o si cambia. Mira, para que una persona tenga claro si esto realmente se le está convirtiendo en un problema o no, yo siempre digo de coger un poco los factores que definen una adicción. No puedes hacer las cosas habituales de tu día a día sin consumir eso. Eso está influyendo en el rendimiento en otras áreas que para ti son importantes. Incluso estás teniendo problemas a nivel social, a nivel económico, por esto. Si estas cosas están pasando, probablemente es que estás empezando a tener un problema serio, incluso adicción claro, a la pornografía. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea,
tenemos que entender, Olaya, que es que normalmente intentamos como separar el cerebro, el cuerpo, por ámbitos. Lo que haces, esto por ejemplo pasa mucho con el estrés, ¿no? Parece que lo que comes, el trabajo, los problemas con la pareja, el entrenamiento, parece que son cosas diferentes, pero no, todo acaba llenando un mismo vaso, todo va yendo a un mismo vaso. Pues igual pasa, por ejemplo, con los superestímulos. Los superestímulos, sabemos que son estímulos que de alguna forma hacen que tu cerebro los quiera cada vez más porque generan una sensación placentera muy grande. Y ese placer tan grande hace que la dopamina cada vez te llame más a ir a por eso. ¿Por qué? Porque digamos que persigue algo que evolutivamente tiene un sentido. Entonces, ¿qué ocurre? El porno, dos instintos, o sea, dos cosas que siempre han ido de la mano del ser humano, la reproducción y otra que es muy importante, la curiosidad. Entonces, cuando tú tienes algo tan disponible, tan a mano, tu dopamina se eleva, lo tienes tan fácil de consumir y encima te genera una memoria a nivel de placer, una emoción tan grande, tú cada vez te vuelves más adicto a eso, más adicto. Y lo peor de todo, que es que no eres capaz de encontrar ese placer en otras áreas. En otras áreas, pero ni con tu novia si tienes, o con otra chica. Te va a parecer menos. Te va a parecer menos. Vas a disfrutar menos de un paseo. Vas a disfrutar menos de una conversación. Vas a disfrutar menos en tu trabajo. No vas a poder leer más de 2 minutos seguidos. Entonces, el cerebro, digamos que esa dopamina, o sea, no se va repartiendo por diferentes áreas de tu vida. O sea, no hay una dopamina que actúe para el porno, una dopamina para la comida, una dopamina para el trabajo. No. El cerebro coge, todo lo agrupa y dice, ¿qué es lo que más placer te da? ¿Qué es lo que tiene más sentido a nivel evolutivo? Coño, pues esto, ¿no? Encima, relaciones sociales, reproducción, curiosidad, y esto cada vez va afectando más a tu corteza prefrontal. Esta prefrontal ya sabemos que es esa área del cerebro que tiene que ver con largo plazo, con la toma de decisiones, con la reflexión, y si cada vez esta te va funcionando peor, pues ¿qué repercusiones va a tener? Imagínate, todas las que tú quieras. Peor concentración, más apatía, peor gestión del estrés. Claro, sí, tiene un impacto muy, muy, muy potente, ya no solamente a nivel conductual, sino a nivel fisiológico, pues porque al final tampoco se puede separar, ¿no? Es decir, no, esto es conducta, no, esto es fisiología, no. Claro. Va mucho más de la mano. Y un poco teniendo en cuenta esto,